Esta es la carátula de una novela de Alexander Solzhenitsyn, escritor ruso, El pabellón de los enfermos de cáncer. Una novela en la que este autor, que era bastante rebelde frente al estado policíaco soviético de la vieja URSS, hace una analogía entre un estado plagado de gulags, de centros de trabajo forzado, y un pabellón de enfermos de cáncer, como si ese estado policial fuera una forma de cáncer que acababa con la vida de la nación. Suceden muchas cosas en este pabellón, pero hay una constante durante toda la historia: la conspiración del silencio, la mentira de amor, la mentira por piedad, de la que se hizo mención anteriormente. Aparece en varios momentos de la novela. Hay dos personajes, uno de ellos se llama Poshka, el otro se llama Kostoglotov. Kostoglotov es un paciente que está en el pabellón, tiene cáncer, pero es un paciente muy rebelde. Él se da a la tarea de leer los libros de medicina, los tomos de medicina. Se pone a estudiar medicina durante su hospitalización para poder entender de qué están hablando los médicos y poder dialogar con los médicos. Poshka es un tractorista, una persona que viene del campo, y en algún momento de la novela, Ludmila, la médica oncóloga, se dirige a Poshka y le dice: bueno, parece que ya estás mucho mejor, seguramente te vas a curar. Le da una receta médica con vitamina C, lo despide, le desea éxito y le dice: ya te puedes ir para tu casa. Poshka se pone muy feliz porque cree que ha sido curado del cáncer, y cuando le muestra el certificado médico a Kostoglotov, él lo lee y además él sabe latín, y el certificado dice: tumor cordis casus inoperabilis. Cáncer al corazón es un caso inoperable. Lo escribe en latín para que Poshka, una persona más humilde, no entienda. Él se despide de todos y dice la novela: y se fue feliz, cantando y caminando firmemente, con paso firme, hacia la muerte. En ese sentido, son muchas las novelas, por supuesto, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, etcétera, que dan cuenta de ese fenómeno: la mentira de amor, la conspiración del silencio. Estamos hablando de la relación médico-paciente. Mucho de lo que trabajamos en bioética, en ética clínica, etcétera, gira en torno a esta tensión, a esta relación médico-paciente. Algunos creen que quizá hemos romantizado la relación médico-paciente como si fuera una relación particularmente única, particularmente superior a cualquier otro tipo de relación. Otros consideran que cualquier relación humana es una relación significativa. Claro, en el contexto médico-paciente hay dolor, hay sufrimiento, está de por medio la muerte, etcétera. Pero en principio algunos consideran que estamos hablando de una relación humana, en la cual siempre hay intercambios de afectos, de expectativas, y hay una de esas expectativas es la reciprocidad. Tanto el médico como el paciente, o el equipo de salud y el paciente, tienen unas expectativas, unos compromisos, unas virtudes. Cada uno espera algo del otro para generar aquello que se supone es el fundamento de las relaciones humanas, que es la confianza. Ahora, esa relación médico-paciente históricamente, dicen algunos autores, ha oscilado entre dos polos, entre dos extremos. Por un lado el paternalismo, por otro lado el autonomismo, el privilegio de la autonomía y del reconocimiento de esa expresión autónoma de deseos, creencias y preferencias. El paternalismo, del cual, por supuesto, muchos han hablado desde los días de Hipócrates, desde los días de Almeón de Crotona, por ejemplo, quien trataba de justificar, o por lo menos a partir de sus reflexiones, algunos tratan de justificar y de explicar por qué se daba ese paternalismo, esa relación asimétrica entre el médico y el paciente. Básicamente a partir de un concepto que propone Almeón de Crotona y que propusieron otros pensadores presocráticos incluso, en términos de la isonomía y la monarquía. La isonomía hace referencia al equilibrio, a la armonía, a la correcta disposición entre las partes y el todo,
a la adecuación de las partes con el todo. ¿El equilibrio de qué? De lo que para los griegos eran las fuentes de la salud y la enfermedad, los humores, los elementos naturales constitutivos de la naturaleza humana, el aire, la tierra, el fuego, etcétera. Los humores como la bilis amarilla, negra, la sangre, la flema. Si había un equilibrio entre todas estas condiciones, teníamos salud. Lo contrario a isonomía, la preeminencia de uno de estos elementos constitutivos sobre los demás, el desequilibrio, la asimetría, es la monarquía. De ahí que si un paciente, si una persona enfermaba, había perdido el equilibrio fisiológico, el equilibrio biológico, el equilibrio moral, el equilibrio estético e incluso políticamente se consideraba estaba desequilibrado. La monarquía, de hecho, es desequilibrio. La isonomía es el origen de la democracia para los griegos. El paciente entonces había perdido el equilibrio, por lo tanto no podía tomar decisiones, no podía asumirse porque no tenía la competencia, las capacidades, entonces su autonomía quedaba supeditada. La autonomía es un descubrimiento bastante reciente en la historia de la humanidad. Sus deseos quedaban supeditados a aquel que todavía tenía esa mesura, esa sabiduría, esa prudencia, que era el médico. A partir de ese desequilibrio se justifica la heteronomía. Hetero, otro nomos ley, otro me impone la ley, otro decide por mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo el equilibrio para decidir por sí mismo. Y en ese sentido, una recomendación hipocrática expresa ese paternalismo. Haz todo esto, dice Hipócrates, con calma y orden, ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas. Dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura. Distrae su atención. Repréndele, a veces estricta y severamente, pero en otras anímale con solicitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo que le va a pasar ni de su estado actual. Evidentemente hay un propósito beneficente. El médico quiere el beneficio de su paciente, pero por supuesto no tiene en cuenta su autonomía porque eso no existía en ese momento. Porque el paciente está desequilibrado y yo tengo que reequilibrarlo. Indudablemente hay una infantilización. El paciente es un niño pequeño. Si es necesario reprenderlo, se reprende. Si es necesario ocultarle las cosas, se las ocultamos. Eso se extiende por siglos. 1772, John Gregory, cirujano escocés, publica su famoso libro de ética médica, uno de los libros importantes en la historia de la ética médica en Occidente. Este médico escocés publica su libro que recoge muchas virtudes importantes en la relación médico-paciente, pero una de las virtudes fundamentales que propone Gregory es la noción de la simpatía. Se desconfiguró el PowerPoint. Yo mandé la presentación normal, pero se desconfiguró. Simpatía, ¿sí? La simpatía. Entonces él dice, la relación médico-paciente debe fundarse sobre la virtud de la simpatía. Y la simpatía implica una relación muy cercana, una relación de confianza, una relación de acompañamiento. Él incluso habla de la importancia de acompañar al paciente moribundo. Él, por ejemplo, en su tratado de ética, él dice, no estoy de acuerdo con estos médicos que una vez el paciente es desahuciado, ya no tiene posibilidades, entonces se retiran porque no tienen cómo justificar los honorarios que se le van a cobrar. Él dice, esa es una costumbre bárbara. Y recomienda acompañar al paciente hasta las postrimerías de la vida, pero sigue siendo muy paternalista. Él justifica el engaño, él justifica la mentira, porque considera que desde la simpatía hay una conexión entre mente-cuerpo y hay una conexión entre las mentes y las emociones del uno y del otro. Las emociones se contagian y quizá si yo le comunico al paciente la contundencia de su diagnóstico, el paciente va a sufrir, se va a deteriorar más rápido, va a fallecer en el corto plazo, no tendrá tiempo para arreglar sus asuntos. Si existiera una luz de esperanza, la vamos a clausurar y tanto el paciente como la familia van a sufrir de forma irremediable. Por lo tanto, él recomendaba desde la simpatía acompañar, pero proteger mediante el engaño protector. Hay quienes consideran que esa simpatía más que paternalismo parecía una maternidad sobreprotectora. Bien, ese paternalismo se va moderando en la medida en que las sociedades van llegando a su mayoría de edad.
Entonces, en 1803, el Código de Ética Médica de Thomas Percival, cirujano inglés. Ya vemos un paternalismo, pero un poco más moderado, más matizado. Entonces aparecen palabras como unir la ternura con la firmeza y la condescendencia con la autoridad para mover las mentes de los pacientes. Todavía sigue siendo paternalista. Lo que queremos en últimas es mover las mentes de los pacientes hacia lo que médicamente consideramos es correcto. Pero ya no vemos ese paternalismo duro, autoritario, del siglo VI antes de Cristo, hipocrático, sino ternura, firmeza, condescendencia, autoridad. Tanto Percival como John Gregory se mueven en ese contexto. Ese código de Thomas Percival se convierte en la base del Código de Ética Médica, la Asociación Médica Americana, y encontramos recomendaciones como esta. La vida de una persona enferma puede acortarse no solo por los actos, sino también por las palabras o las maneras de un médico. Es por tanto un deber sagrado guardarse cuidadosamente a este respecto y evitar todo aquello que tenga tendencia a desanimar al paciente y a deprimir su espíritu. Todavía se recomendaba hasta incluso entrado el siglo XX. Dice Thomas Percival, la falsedad puede perder la esencia de la mentira y llegar a ser incluso digna de alabanza cuando la adhesión a la verdad es incompatible con la práctica de alguna otra virtud de obligación aún mayor. Indudablemente hay una postura beneficente, protectora, pero como decimos en ocasiones sobreprotectora. No obstante, Richard Cabot, otro importante médico en esta historia de la ética en Occidente, la ética médica en Occidente, él dice sí, pero aunque esto se recomienda en todas las escuelas médicas, él dice, en mi práctica he visto que no funciona, que muchos pacientes saben que van a morir, que muchos pacientes se sienten traicionados, se sienten engañados. La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy nos muestra eso. El protagonista sabe que está muriendo y en algún momento de la novela se queja y dice, mi médico y mi familia me están mintiendo, me están tratando como a un niño pequeño. Bueno, en ese sentido, hoy por hoy no se recomienda esa mentira de amor o esa conspiración del silencio que por siglos se pregonó. Hoy en día partimos de un principio, de una obligación moral, que es la veracidad, y de la traducción de esos valores y principios al lenguaje de los derechos. El paciente tiene derecho al acceso a la información, la historia clínica le pertenece al paciente, la historia clínica es un documento probatorio de primer orden, es un documento privado sometido a reserva, eso significa que le pertenece al paciente. Y en ese sentido aparecen muchas preguntas. Eliezer preguntaba por los códigos lentos o algunos lo llaman códigos simbólicos, ¿no? ¿Usted qué va a escribir en la historia clínica? ¿Sí? En un slow code. Eso no existe. Si usted escribe eso, pues gravísimo, porque eso no está avalado por ningún consenso. Y si escribe, no, le hice reanimación completa, pues no, porque fue reanimación lenta. ¿Cómo lo justifica? Podría ser falsedad ideológica en la historia clínica. Aparecen otros conflictos mucho más claros ya en la clave de los derechos. En ese sentido, esa noción sobreprotectora de la simpatía, seguramente tendremos que matizarla. Por ejemplo, Gabriel Jaime Montoya, psiquiatra, hizo el doctorado en bioética. Él tiene un artículo muy interesante sobre la ética del cuidado en el contexto de la salud sexual y reproductiva, psiquiatra colombiano. Y en algún momento del artículo, por ejemplo, traza una distinción entre simpatía y empatía. Nos dice, la empatía corresponde al conjunto de habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales necesarias para identificar los estados afectivos, emocionales del otro y actuar en consideración a las necesidades emocionales correspondientes. La empatía, sí, es también una práctica, hace parte de un conjunto de virtudes, pero en principio es un recurso neurobiológico. Los seres humanos estamos dotados de un conjunto de recursos evolutivos para identificar los estados emocionales de nuestros interlocutores. La especie humana es evolutivamente la especie que mayor repertorio tiene de expresiones musculares faciales para expresar estados emocionales, estados internos. Y eso no es un lujo, eso es un recurso adaptativo. La especie humana tuvo que desarrollar la empatía
para comunicarse, porque somos una especie biológicamente precaria y por eso necesitamos complejos arreglos cooperativos para sobrevivir como especie. ¿Que podemos hacerla más consciente y convertirla en un conjunto de prácticas? Claro que sí, pero en principio la empatía es un recurso adaptativo. La simpatía representa una identificación con los sentimientos primarios que surgen ante las situaciones concretas que otra persona experimenta, por lo cual la persona simpática es afectada por los sentimientos del otro. Se parecen, pero no son lo mismo. En la simpatía yo reacciono ante los estados emocionales del otro y esos estados emocionales del otro me afectan, muchas veces de forma negativa. Y viceversa, mis estados emocionales afectan al otro y se crean unos circuitos incluso de dependencia emocional. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en un buen texto, Los tontos racionales, una crítica a los fundamentos conductistas de la teoría económica, citando a otro autor, nos plantea también una distinción en algún momento de este texto entre simpatía y compromiso. Y él dice, la simpatía, y está muy en la consonancia de la definición que propone Montoya, la simpatía es narcisista, es egoísta, porque el simpático necesita el bienestar del otro para sentirse bien. Si el otro está bien, yo estoy bien. Si el otro está mal, yo estoy muy mal. Entonces, el otro se convierte en el termómetro de mis propias necesidades emocionales. Es autorreferente y genera procesos de dependencia. Y además, en la simpatía se distorsionan los límites terapéuticos. La relación médico-paciente se disuelve, se diluye. Si el profesional de la salud se funde en un abrazo lleno de lágrimas con un paciente tras una mala noticia y además trabaja en oncología y lo tiene que hacer 20 veces al día, creo que va a ser un síndrome de burnout o una fatiga por compasión en un corto plazo, no va a poder trabajar. Y segundo, sus pacientes quizá no se sientan muy confortables. El paciente va a mirar al médico y le va a decir, doctor, yo lo veo muy afectado. Llamemos a alguien que nos ayude a los dos. Ya hay una dependencia emocional. Claro, frente a eso nos vacunamos por siglos y entonces lo que a mí me enseñaban era, de la información, no se vincule, de media vuelta y adiós. Sí, a veces de la empatía pasamos a la psicopatía. ¿Mm? Como dice Damasio, el único que toma decisiones sin el concurso de las emociones es el psicópata. ¿Mm? Sí, es eso, es no tener la capacidad para identificar estados emocionales del otro, hasta el punto de generar dolor sin remordimiento. Ni simpatía, ni psicopatía, ni antipatía, que es la conciencia o el proceso psicológico por medio del cual yo me siento bien si el otro está mal, y viceversa. El curso intermedio entre todo eso sigue siendo la empatía. Tener la capacidad de identificar estados emocionales del otro, tener la capacidad imaginativa, es un recurso de la imaginación. Lo dice Richard Rorty, filósofo neopragmatista americano. Lo dice Héctor Abad Faciolince en su novela El olvido que seremos. A veces me pregunto si la frase de Faciolince no la leyó antes en Rorty, porque es idéntica. Él dice, la compasión, dice él, es una virtud de la imaginación. Implica la capacidad para imaginar estar en la situación del otro. Implica un proceso imaginativo. En ese sentido, la empatía sigue siendo un proceso vinculado con el compromiso. El compromiso implica buscar el bien del otro sobre una base de justicia y de rectitud, no por utilidad propia, no en términos de autorreferencia, no en términos de dependencia emocional, sino en términos de rectitud, en términos de compromiso. En ese sentido, muchos autores, Bowlby, por ejemplo, entre muchos, nos han dicho algo. El problema no es si decimos o no la verdad. Ese es un falso dilema. Un paciente en uso de sus facultades, con la capacidad de hecho y la capacidad de derecho para tomar decisiones, si exige la información, ahí no hay ningún dilema. Hay que darle la información, es un derecho. La pregunta es ¿cómo? Hay que superar ese falso dilema entre veracidad y ocultamiento.
Es un derecho. La pregunta es cómo, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Fritz. Ética de las virtudes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo desarrollamos, y lo decía Eliezer también, cómo desarrollamos esos procesos comunicativos? Y entonces él propone algunas preguntas en ese sentido, preguntas que con el tiempo se han materializado en, incluso en protocolos, entendiendo un concepto, la verdad soportable. El curso intermedio entre veracidad y ocultamiento es la verdad soportable. El umbral de información y veracidad que cada quien está en condiciones de aceptar, asimilar, procesar en contextos específicos, entendiendo que este es un proceso dinámico, que requiere adaptación psicosocial, que requiere un conjunto de recursos, apoyos, redes de apoyo, psicología, tiempo. Es un proceso diacrónico, se va dando en función del tiempo y los recursos que cada quien tiene. Tendremos que desarrollar virtudes como la sensibilidad ética, la capacidad para identificar los problemas éticos cuando estos aparecen. Cultivar mucho más ese recurso que es la empatía, aprender a deliberar, entender que el proceso de veracidad es un proceso de autodescubrimiento y que requiere tiempo y, como decíamos, resignificación, prudencia y procesos organizacionales. No basta con la buena voluntad del profesional a título individual. Necesitamos del contexto, necesitamos procesos, necesitamos respaldo institucional. Necesitamos pedagogía, necesitamos nosotros como profesionales de la salud tramitar nuestros propios duelos, porque también hacemos nuestros duelos. Necesitamos un entorno y en ese sentido creo que la ética organizacional o la mesoética, como la llama Pablo Simón Lorda, es fundamental. Hacia allá tenemos que evolucionar y bueno, se han desarrollado un montón de protocolos, creo que más que un protocolo para aprenderse ABCDE, son marcos que funcionan sobre las virtudes que hemos mencionado, recordando que cada quien tiene sus repertorios, cada quien tiene su carácter, sus rasgos de personalidad, sus repertorios para comunicarse, pero que seguramente cada quien desde sus repertorios podemos aprender a hacerlo mejor. La mitad o más de la mitad de lo que hacemos en salud es comunicar y eso implica aprendizaje. Termino con esto, un artículo desde el psicoanálisis. Al saber la verdad, Edipo se arrancó los ojos, bioética de la revelación del diagnóstico. Como Sigmund Freud, durante casi 20 años, él mismo se negó a su diagnóstico. Bueno, incluso a veces nos mentimos para lidiar con la existencia. Eso hace parte de un proceso de aceptación. Muy bien, por ejemplo, en este consenso colombiano de cuidados paliativos en neonatología, un punto fundamental es la comunicación con las familias. Hacia allá tenemos que ir, hacia distintos contextos donde podamos cultivar estas virtudes. Muchas gracias.